¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, la verdad que los extrañé, unas largas vacaciones y de nuevo al trabajo. Realmente que eso produce mucha felicidad. Llevamos 36 años en el aire y realmente esto es una gran familia y en especial hablemos de salud. Ustedes saben que nosotros ayudamos en todo lo que podemos a, bueno, las personas que nos hablan, que necesitan ir a hospitales, etcétera. Hoy es un programa realmente de lujo y ustedes dirán, Ana María, ¿por qué va a ser de lujo? Bueno, es un programa que va a estar dedicado al Congreso del Panlar que se realiza en Colombia, Barranquilla, del 10 al 13 de abril. Vamos a estar con Gina Ochoa Galeano, desde Colombia, como les dije. Ella es presidente de la Fundación LICAR del Caribe, formadoras de formadores de pacientes del programa Paciente Experto del PANLAR, miembro de ASOPAN, administradora de empresas. Y el tema, fabuloso, ¿no es cierto? Porque es el congreso que se va a hacer del día 10 al 13 de abril, como les dije, en Barranquilla. También la acompaña Verónica Molinar Robles, que es de México, tanatóloga, que después nos va a explicar qué es tanatóloga, porque acá él no se conoce. Bien, también es psico-oncóloga y es licenciada en Comunicación en Salud, presidente del Congreso de Pacientes del PANLAM 2024 y vicepresidente de ASOPAN. ¿Qué es, Ana María, ASOPAN? Bueno, es una red de asociaciones panamericanas de enfermedades reumáticas. Presidente de la Asociación de Lupus y Artritis Idiopática Juvenil, ambas dos enfermedades poco frecuentes, caminando juntos de Monterrey en México. Bien, y ya creo que esta amiga hermosa Gina Ochoa Galeano me está escuchando, ¿es así? Es un placer, un honor estar con ustedes y con el programa en el día de hoy. Hablemos de salud, ¿no? Hablemos de salud, Gina. Qué linda mujer y qué joven que sos. Yo te hacía una señora mayor, no sé por qué. Hermosa sonrisa, hermosa, Ah, realmente. Acá no, estamos muy contentos. el piropo va para ambas. Yo te agradezco mucho, te agradezco mucho. Contanos porque no todos saben qué es el Congreso del Panlar. No tanto el Congreso de PANLAR. Me encantaría contarte qué es PANLAR y de dónde nace todo esto, porque es una emoción, te cuento. Es una emoción cuando trabajamos desde el grupo de Juntos, Pacientes con Médicos. Esto es una iniciativa que ya traemos desde hace 8 años. Ya vamos para el séptimo Congreso de Pacientes virtual, pero también tenemos el segundo encuentro de pacientes con enfermedades reumáticas presencial. Entonces, mira que cuando me preguntas, debo de preguntarte de cuál de los dos quieres que te hable. Mira, vamos a hablar porque tenemos un buen rato de ambos congresos. Perfecto. Mm, Bueno, O sea, yo pienso que Verónica Molinar va a hablar del de pacientes. de acuerdo. ¿M? Lo que pasa es que tenemos una agenda bastante nutrida, en el cual me gustaría que la conocieras, la conocieran todos y por ende, pues está a tiempo de que lleguen a Barranquilla, está a tiempo de que trabajen y estén con nosotros en todo este proyecto que es de nosotros, para nosotros y con nosotros. Es una agenda que vamos a tener nutrida, inicia el 4 y termina el 13.
Si perfecto. Verónica está ahí, pues me encantaría que ella hable, porque es la que inicia con el programa. Yo les doy la introducción de todos y de qué se trata en sí. Estas actividades son centradas en pacientes durante el 26º Congreso Panamericano de Reumatología, de PANLAR, que es la Liga de Asociaciones Panamericanas de Reumatología. Entonces, en el Congreso, en el marco del Congreso Científico, que inicia el 10, nosotros como pacientes también tenemos nuestro propio espacio. Ese propio espacio inicia con un congreso virtual, que es la primera actividad, que es el 4 de abril, y reiniciamos, a pesar de que todo el congreso científico está centrado en nosotros como pacientes, tenemos ese espacio donde nosotros vamos a aprender también de cómo mejorar nuestra calidad de vida y retomamos, podríamos decir, el 12 viernes de abril y el 13 de abril. Estas actividades están dentro del marco del Congreso Panamericano de Reumatología. Se inicia con el 7º Congreso Panamericano virtual, que es el 4 de abril. Luego la segunda actividad podemos decir que es el segundo encuentro de pacientes con enfermedades presencial el día 12, pero ese mismo día tenemos otra actividad que dentro del marco del Congreso es el track de atención centrada en el paciente, que es en el marco de la conferencia del Congreso Panamericano. Luego lo llamamos la cuarta actividad, reumatología a la calle, que la reumatología a la calle es, como para muchos ya es conocida y a los cuales ya se han inscrito, es una caminata donde ahorita que me toque el turno les cuento Sí, un poquito exacto. más. Y el quinto, que es en sí lo que es un tamizaje. Así que, como ves, es una agenda nutrida. Más que nutrida realmente. ¿Cuántos años cumple el Congreso? El Congreso como tal, el científico, el de los médicos, es el número 26. 26 El, años. el Congreso. Bien, PANLAR cumple 80 años. PANLAR cumple 80. El 80, Congreso de ellos, perfecto, una barbaridad. 26. El Congreso nuestro virtual es el 7º. Y el encuentro de pacientes es el segundo, presencial. Bien, ¿quiénes se pueden inscribir que todavía hay tiempo o ya se cerró? Ya se pueden inscribir tanto médicos como pacientes y como todo aquel que esté interesado en apoyar a la comunidad. Tú sabes que estas enfermedades reumáticas son de origen integral, podríamos decir. No solo tiene que ver con el médico reumatólogo, sino con una cantidad de comorbilidades que se nos van presentando, donde compete a varias especializaciones, a varias profesionales, y todos están invitados. Adicional, nosotros como líderes de pacientes, líderes de organizaciones a nivel panamericana, ya tenemos el orgullo de poder tener la entrada eh, al Congreso Científico, y los pacientes tienen el acceso a todas las actividades para pacientes. Que son Las gratuitas. La son entrada, gratuitas. o sea, no hay inscripción para los pacientes ni para las asociaciones. Sí hay inscripción, pero en la medida de la No, gratuita, organización. gratuita. Exactamente. Bien, Pero la entrada es libre. Y como observaron o como escucharon, realmente va a ser unas mañanas muy, muy, muy divertidas, donde vamos a estar con nuestros médicos, con nuestros familiares, si es posible, aprendiendo.
Exactamente. comprendiendo. Y vos sabés que yo hablando con Verónica Molinar Robles, cuando dijo, nos reunimos a las 6:30 de la mañana, para nosotros los argentinos, digo, ¡ay, tan temprano! Y dice, pero yo te voy a explicar, me dijo. Acá hace mucho calor, entonces para nosotros cuanto más temprano es mejor. Como cada país, ¿no es cierto?, se tiene que ir reacomodando de acuerdo al clima también. El clima de la gente, ¿cómo lo notás vos con el Congreso? Estamos contentísimos. O sea, las personas aquí, los pacientes acá, estamos muy emocionados porque es el primer congreso que se hace a nivel panamericano en Barranquilla. Entonces, tener todas estas eminencias reunidas, uno como paciente, y tú más que nada, pues me comprendes, uno siempre está creyendo en el de afuera. El de afuera es mejor, afuera hay mejores medicamentos, mejores oportunidades. Y el poder estar de la mano con ellos, caminando con ellos, aprendiendo de ellos, consultándoles, porque vamos a tener un espacio para consulta médica. Eso definitivamente yo pienso que vamos a marcar un hoy y un mañana, porque lo que queremos es dejar el legado y que esto sea el inicio de muchos congresos de esta forma, Porque donde podamos llegar a mucha gente. porque yo recuerdo, bueno, yo tengo una enfermedad reumática, pero yo pienso mis padres que es hereditaria, ¿m? Es un gen Ujú. fallado, la fiebre mediterránea familiar, y yo tuve problemas desde que nací, pero mis padres no se iban a imaginar que tenían que ir a un reumatólogo para tratar mis síntomas. Bueno, mi historia, la mayoría acá en Argentina lo conocen, es que la enfermedad me la autodiagnostiqué yo, ya siendo mayorcita, hace 6 años atrás, y voy a tener la oportunidad de, bueno, digamos, educar la palabra también a todos los presentes, porque en muchísimos países no se conoce la fiebre mediterránea familiar, inclusive en este no se conocía. Ni la tuya ni 20 más. O sea, son 20 enfermedades que llamamos poco frecuentes o raras. Y ahí es cuando nosotros, como líderes de pacientes, todos los días nos da ganas de levantarnos y a seguir la labor, en el servicio, porque si las conocidas poco se conocen y tienen barreras de acceso, y cada día también me pregunto, y dentro de nuestras charlas lo menciono, porque si nosotros, que tenemos, gracias a Dios, todas las capacidades en medio de nuestra enfermedad, estamos completas, escuchamos, vemos, eh, reímos, pero hay personas que tienen una discapacidad. Hablemos de un mudo, por ejemplo, un sordo mudo. O sea, si a nosotros con la voz que nos ha dado el Señor no nos escuchan, entonces esas personas que no tienen voz porque es su discapacidad, o sea, eso nos hace todos los días levantarnos a estar aquí como en el día de hoy, Y tú a ser sabes, escuchados. Gina, que yo estoy muy contenta porque entra el lupus y entra la artritis idiopática juvenil, que es la artritis de niños, que no en todos los congresos se tratan estos temas realmente. Te cuento algo, o sea, si algo me da tranquilidad es tener una enfermedad reumática, y yo pienso que nosotras debemos de preguntarnos el para qué y el por qué. Y es que en el caso de los reumatólogos, en el caso de Panlar, pues como te decía, tiene 80 años, pero ya venimos trabajando, como te decía, este es nuestro séptimo encuentro, no virtual, porque el primer encuentro, y te cuento,
esta historia porque la gente pensará, pero eso es imposible. Y yo lo pensaba. Y nosotros nos conocimos a través de un Twitter, nos conocimos a través de un LinkedIn o de un WhatsApp y nos desvirilizamos en la primera vez en Buenos Ujú. Aires. Entonces, mira cómo la información bien llevada hace que las fronteras se abran y, Exacto. no, y nos permitan tener, digamos, ya hoy en día, hablar de unas decisiones compartidas, de tener unas guías panamericanas de la reumatología, de tener unos comités dentro de Parlar, donde ya se habla de cada enfermedad, que de pronto no se mencione ni se convoque a todas, pero ya hay formación de grupos de enfermedades trabajando a nivel científico con los pacientes para tener una mejor calidad de vida. Totalmente, es lo que buscamos todos. Todo el mundo busca una mejor calidad de vida. Gina, hacia el final del programa, anotá las cositas que han quedado en el tintero como buena maestra y las refrescamos hacia el final del programa para darle entrada a Verónica Molina Robles, que es de México, tanatóloga y que me va a explicar lo que es, o sea, nos va a explicar a la audiencia, y psicóloga, licenciada en Comunicación en Salud, presidente del Congreso de Pacientes del Parlar 24, a desarrollarse como ya lo dije, en Barranquilla, Colombia. También vicepresidente de ASOPAN, que es Red de Asociaciones Panamericanas de Enfermedades Reumáticas, y presidente de la Asociación de Lupus y Artritis Idiopática Juvenil, que recién estaba hablando, Caminando Juntos de Monterrey, México. Muy buenos días, Verónica. ¿Cómo te Buenos encontrás días, hoy? estoy súper emocionada y con dos grandes personas y maravillada y sobre todo estos temas que hablemos de salud, a mí me encanta. Bien, y a Así mí que me muchísimas encanta gracias. que me hayan invitado y yo te cuento algo que como este programa no lo escucha nadie, nadie se va a enterar, es algo íntimo. Nosotros tenemos que decir la verdad acá en Argentina y en todos lados. Nosotros no podemos solventar un congreso, nos lo solventa una empresa, un laboratorio, y acá en la Argentina, por primera vez, están tan reticentes que yo no sé si vamos a poder, o sea, si van a poder ir muchas argentinas que tantas ganas tienen de difundir. Ese es nuestro real problema. Verónica, contanos, primero, yo quisiera saber, por más que lo sepas, quiero que lo digas a la audiencia, ¿qué es la tanatología? Bueno, la tanatología es el buen morir. A lo mejor se escucha difícil, pero es pérdidas y duelos, aceptación de la enfermedad y control de emociones. Nosotros como tanatólogos vemos por los cuidados paliativos, por la calidad de vida del paciente y porque tenga pues una muerte digna, se puede decir, porque nacemos, vivimos y morimos, entonces sí tenemos que hablar también de la muerte y ese cuidado, pero también hablamos de las emociones, hablamos de la espiritualidad, hablamos del autocuidado. Entonces, todo esto es un conjunto muy bonito. La tanatología es muy bonita porque también te ayuda a que si tú tienes una enfermedad, cómo llegar a la aceptación para que puedas negociar un tratamiento y una mejor calidad de vida y no quedarte en el enojo, en la ira, en todo ese tipo de cosas y no te permite, aunque tengas el mejor medicamento, el mejor tratamiento y el mejor médico, no funciona si no estás bien emocionalmente. Genial, te felicito realmente por tu decisión, ¿no es cierto? Contanos la organización del Congreso.
Bueno, yo estoy bien emocionada, igual que Gina y que todos ustedes. Todos. Cada año se lleva a cabo a mí me toca el virtual, que viene siendo el 4 de abril, en donde pues llegamos a muchos hogares porque hay muchas personas, como dijiste tú, no pueden viajar, muchos líderes se quedan en su país, pacientes, entonces nos toca el virtual. El virtual, pues vamos a tener 2 plenarias y 4 simposios. La primer plenaria habla de medicina centrada en el paciente, las incidencias públicas políticas, y tenemos el simposio de ejercicio, del ejercicio en las enfermedades reumáticas. Vamos a tener reumatología. eh, ¿Qué pasa si mi hijo tiene una enfermedad reumática? Vamos a hablar de mitos y realidades, de los medicamentos que a veces nos dicen que tomemos y que qué fue lo que nos pasan o algunas otras cosas. Entonces va a estar mitos y realidades entre médico-paciente. Vamos a tener dentro de estos simposios. Pues hay médicos también de varios países que pues tratamos de que estén acomodados, que todos los países participantes de América Latina y los moderadores que son líderes de pacientes de ASOPAN que también estén participando para llevar a cabo acerca de este simposio. Ahorita hiciste también el comentario, igual Gina, de las enfermedades también raras o poco frecuentes, que pues son muchas las enfermedades que también no se hablan y que pues vamos a empezar también, ahí tenemos un tema que vamos a llevarlo a cabo. Entonces, pues es un programa hecho para ustedes, un programa de temas muy importantes de cómo llevarse a cabo, de cómo cuidar tu salud y sobre todo que en esta ocasión vamos a hablar mucho de la actividad física, el ejercicio en los pacientes. eh, ¿Cuáles son las actividades que puede realizar de acuerdo a la enfermedad? Porque una persona que tiene fibromialgia, una persona que tiene lupus, pues el ejercicio es totalmente diferente. Entonces, qué actividades se pueden realizar. Entonces, congreso virtual lo vamos a llevar todo mucho. Igual va acompañado del presencial también, porque pues están todos unidos ahí. Entonces, Una alegría. va a ser un congreso, me encanta porque el público invitado es el especial. Ellos son los principales y pueden participar haciendo preguntas desde su casa, donde quiera que se encuentren. Entonces, estamos muy contentos de estar trabajando en conjunto desde médicos, líderes, pacientes, Panlara, Sopan. Estamos haciendo un gran trabajo para el conocimiento de las enfermedades reumáticas para una mejor calidad de vida. Vos decías algo importante como es el ejercicio, ¿no es cierto? Generalmente la persona con reuma y con otras patologías tienden a sentarse en una silla y no moverse mucho. Y eso es cometer un error. No vamos a pretender que jueguen, se anoten en una maratón, pero sí que hagan una serie de ejercicios como para que su cuerpo responda. Así es, así es. También pues tenemos un simposio de qué hay de nuevo, de los nuevos tratamientos de las enfermedades, porque a veces nos quedamos con alguna cosa nada más, tratamientos para esta enfermedad, pero la ciencia, la investigación avanza, entonces debemos de estar informados. Qué cosas nuevas hay para nosotros, para que en la enfermedad podamos entrar en una remisión o porque la artritis reumatoide ya no tenga ese desgaste que se tiene en sus huesos, en esas, movimientos, o sea, estamos trabajando en eso, entonces es una información muy buena, todo el congreso virtual, entonces pues hemos trabajado muchísimo para que todos ustedes queden bien informados Y me sobre este consta futuro. porque estuvimos en continuo contacto. Ahora yo tengo que hacerte una pregunta. ¿Habrá un chiquitín de tiempo para fiebre mediterránea familiar?
Eh, bueno, en uno de los simposios, pues vamos a hablar Perfecto. acerca de las enfermedades poco frecuentes. Como es un poco espacio, pero pues se va a hablar de esas enfermedades poco frecuentes. Pero tenemos pues el programa de reumatología a la calle, que ahí los líderes de pacientes, pues van a dar una plática acerca de las enfermedades y viene fiebre mediterránea acerca del conocimiento, porque es importante, como dices tú, conocer los síntomas, incluso para el médico también, porque a veces se tarda tanto el diagnóstico que ya cuando lo dan ya viene acompañado de muchas enfermedades más. Entonces, como dijo Gina, en reumatología a la calle, pues se va a hablar del tamizaje o diagnóstico oportuno. Entonces, viene un programa muy bueno que Exacto, Gina yo ahorita les lo estará sé. comentando. Eh, Ujú. y Verónica, eh, yo tengo una frase que la voy a patentar. No se puede diagnosticar lo que se desconoce. Por ejemplo, acá en la Argentina, no hay una materia llamada enfermedades poco frecuentes, que hay entre 6.000 y 8.000 a nivel mundial. Entonces, si el médico no está preparado desde la universidad, mal puede conocer las enfermedades poco frecuentes. Algunos me dicen, bueno, no nos vamos a estudiar 6.000 u 8.000, no estudiar, pero ver cuáles son las predominantes y tener la duda, porque acá el paciente, antes que lo peor que le podían hacer, me lo están haciendo también con fiebre mediterránea familiar, es, no, la fibromialgia no existe, es de la cabeza de la mujer, también los hombres la tienen, hasta que se pudo instalar. Y lo que deseamos realmente es poder instalar fiebre mediterránea familiar, porque es una enfermedad que conlleva la muerte. Entonces, tenemos que tener cuidado en todo. Verónica, yo me quedaría horas, pero esto es el comienzo de algo que va a tener continuidad. Hacia el final del programa, si algo quedó, lo vamos a agregar. ¿Te parece? Perfecto. Te agradezco y quédate ahí que te espero. Por favor, vamos a hacer ese corte tan pedido. Te tiré el beso al aire. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Este verano festivalea en Catamarca. Todos los miércoles conoce la agenda de festivales del fin de semana en las redes sociales del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte en turismo.catamarca.gov.ar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones,
vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Karina Uranga. Distinción en estética, tratamientos faciales y corporales. Escuela KU. Cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35. Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y continuamos con Hablemos de Salud, realmente muy interesante. Felicito a Verónica y felicito a Gina, impecable lo que están preparando. Y ya estamos en el aire con el doctor Rubén Cutica, que es reumatólogo pediatra, consultor de los hospitales de niños Pedro Elizalde y Británico de Buenos Aires, director de la carrera de reumatología pediátrica en la UNBA. Va a hablar de fiebre mediterránea familiar en niños. Muy buenos días, doctor. Bueno, acá me están diciendo que espere un minutito, que el doctor ya va a estar en el aire con nosotros, hablando de este tema tan importante que no se conoce, como es la fiebre mediterránea familiar, y menos aún en los niños, porque la suerte sería que cuando en su primer año de vida los chicos empiezan con fiebres a repetición, que no digan, y bueno, todos los niños tienen fiebre, pero eso ya nos los va a contar el doctor Rubén Cutica. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal, Ana María? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, le agradecida, usted sabe que yo lo admiro, doctor. Y para hablar de este tema que a mí me apasiona en forma personal, ¿cómo se manifiesta, no es cierto, la fiebre mediterránea familiar en un niño y por qué de niño? La fiebre mediterránea familiar se manifiesta en más del 50% de los casos en la infancia, antes de los 10 años. Esta es una enfermedad hereditaria y en la que hay una alteración en un gen que se encarga de regular las citoquinas, que son sustancias que producen inflamación, y cuando la enfermedad aparece se caracteriza por una intensa inflamación que se manifiesta por fiebre y por eso entra dentro de lo que se llaman síndromes febriles periódicos. O sea, periódicamente el niño cada tanto tiempo tiene un episodio febril. Además de tener la fiebre, puede tener algo muy característico que es el dolor abdominal. Y además del dolor abdominal puede tener dolor torácico y dolor e inflamación de las articulaciones. Doctor, le hago una pregunta, porque yo lo pasé. Entonces, el primer año de vida es común, ¿no es cierto?, que el niño le duela la pancita por X cosa. Es común que le levante fiebre.
Ese es el problema. Sí, ese es el problema, pero la repetición de esos cuadros nos da la solución. O sea, la pista diagnóstica la da la repetición de esos cuadros. O sea, uno no va a hacer un diagnóstico en el primer episodio que tenga el paciente de fiebre y dolor abdominal. Pero si vemos que hay un segundo episodio o un tercer episodio, entonces allí uno tiene que interiorizarse de los orígenes de la familia. O sea, ver de dónde viene esa familia, si es originaria de la cuenca del Mediterráneo, o sea, origen judío, turco, armenio, griego, del sur de Italia, del sur de España, que es donde hubo una gran migración de todas esas poblaciones del Mediterráneo. 2 millones de personas entraron todas juntas. Claro, cuando uno tiene un paciente que repite el cuadro, o sea, uno de los pacientes que yo he visto es muy característico, y yo lo refiero porque eso es el ejemplo. O sea, me llaman para ver a un paciente adolescente o preadolescente que había sido intervenido quirúrgicamente por una apendicitis. Y el paciente seguía con fiebre después de la intervención quirúrgica. Entonces, bueno, cuando yo llego lo veo, pregunto los antecedentes y me dicen que el paciente había tenido un episodio similar un año antes y unos meses antes. O sea, este era el tercer episodio que el paciente tenía fiebre, tenía dolor abdominal y también tenía dolor articular. Como tenía dolor articular, se hizo la consulta con el reumatólogo. Cuando yo lo veo y veo que este era un tercer episodio y le pregunto a la familia los orígenes, y sí, venían de la zona de la cuenca del Mediterráneo. Los laboratorios daban eritrosedimentación muy acelerada, proteína C reactiva muy acelerada, o sea, todo lo que marca la presencia de inflamación. Y allí se sospechó la posibilidad de fiebre mediterránea familiar. Se inició tratamiento con colchicina y el paciente nunca más tuvo ningún episodio. Aclaramos que no estamos vendiendo nada al decir el nombre, porque es una pastillita rosada que yo tomo y estoy contentísima porque me cambió la vida. Y es algo muy económico y no se la puede decir la pastillita rosa, pero no tiene nada que ver y viene bien la aclaración. Ahora, doctor, yo lo estoy escuchando y recuerdo algo. Usted pertenece a la asociación nuestra de fiebre mediterránea familiar. Cuando empezamos no teníamos pacientes, que era obvio. Yo le cuento que en este momento me siento más que orgullosa porque nosotros derivamos a hospitales públicos y en especial al Garraham. La cantidad de chicos que hemos enviado es increíble, porque también hay otra enfermedad que no se conoce y se llama FAPA. El FAPA dura, digamos, se mantiene en la persona hasta los 14 años. Pasados los 14 años, doctor, sabe lo que es usted, ¿no es cierto? Fiebre mediterránea familiar. Claro. El FAPA en general se da en niños más pequeños. Y la característica también del FAPA es que tienen aftas en la boca, tienen un ganglio en el cuello, que es importante, y tienen el cuadro febril y una congestión faríngea, o sea, tienen una faringitis
aftas y fiebre. Es autolimitado, lo mismo que los episodios febriles de la fiebre mediterránea familiar, se autolimitan, o sea, duran 3 días, 4 días y el cuadro cede espontáneamente, naturalmente se autolimita, hasta que vuelve a repetir un episodio. En el caso del FAPA, los episodios se pueden dar con intervalos cortos, por ahí a veces cada 15 días el chico tiene un episodio, o cada mes, un episodio de aftas, fiebre, dolor de garganta, y que cede en 2 o 3 días. En el primer episodio, bueno, uno lo interpreta como una pirosis, una infección viral. Cuando viene el segundo, que está próximo, uno ya empieza a tener otro pensamiento con respecto al origen de ese cuadro febril. Y si es un tercer episodio y que vino así con intervalos regulares, entonces uno dice esto es un FAPA. Esto se resuelve cuando el paciente comienza con el pico febril, y muchas veces los padres ya saben que va a empezar porque el niño tiene algunas características, que se cansa o está distinto, y ya saben que va a empezar con fiebre. Cuando el paciente empieza con el pico febril, se le da una dosis de corticoides, y con esa única dosis de corticoides el problema se resuelve. Ahora bien, doctor, yo le cuento algo. Y volvemos rápido a fiebre mediterránea familiar, que nos queda solo un minutito. Lo que pasa es que las mamás, experiencia personal, ¿no? Las mamás se ponen muy nerviosas y sin la orden médica van y compran más corticoides. Yo he tomado corticoides y me han inyectado. Y yo les digo a las mamás, y que me perdonen, yo les daría a ustedes la inyección de corticoides a ver qué tal se sienten después. Sin dolor, pero ¿cómo se siente su cuerpo? Bien, redondeamos con fiebre mediterránea familiar, doctor. Sí, tenemos que decir entonces que, resumiendo, que es una enfermedad hereditaria, que hay una alteración a nivel de un gen, que es el que regula la producción de ciertas sustancias que producen inflamación y que hacen episodios periódicos de fiebre y dolor abdominal fundamentalmente. La característica es que inflama las serosas. Las serosas son las membranas que recubren los órganos internos, y así puede inflamar el peritoneo, y por eso que se confunde con una apendicitis, porque se inflama el peritoneo y da un dolor abdominal muy importante, con un abdomen tenso. Puede inflamar el pericardio, que es la membrana que recubre el corazón, y dar una pericarditis, y puede inflamar la pleura, que es la membrana que recubre los pulmones. Cuando afecta a la pleura hay un dolor torácico muy importante. Sí, doctor. Que es lo que también se puede asociar al dolor abdominal. Exactamente, es parecido a un infarto el dolor, doctor. Exacto. Sí. Y además la inflamación de las articulaciones, que en general es una articulación, una rodilla, un tobillo, y que se puede poner más enrojecida, más caliente la articulación, y en unos días el cuadro articular desaparece. Y acompañado, y tenemos que cerrar, doctor, acompañado por el brote de erisipeloide, que es tremendo el dolor y la alta temperatura. Aparece una lesión del tipo erisipela, que es una erupción muy congestiva de la piel, muy eritematosa y dolorosa. Ese es el otro elemento que también colabora para hacer el diagnóstico. Perfecto, doctor. Es para
hacer 15 minutos más, pero puede agregar, doctor. Hay una cosita que, sí, Sí, doctor. hay una cosita que quiero agregar, y es que el tratamiento que uno dispone es útil, o sea, el tratamiento no va a hacer desaparecer la enfermedad, pero sí va a ser preventivo de una complicación que tiene la enfermedad, como es la amiloidosis. El hecho de ser una enfermedad crónica con un intenso proceso inflamatorio puede hacer que aparezca esta complicación y que se deposite la sustancia amiloide, por ejemplo, a nivel del riñón y altere la función del riñón. Con el tratamiento que uno dispone, lo que se hace, el tratamiento va a evitar que tenga nuevos episodios, pero fundamentalmente va a evitar esta complicación. Entonces esa es la importancia de cumplir con el tratamiento. Doctor, usted bien sabe cuánto lo admiro yo. Le agradezco muchísimo su presencia. Gracias, Ana María, por la invitación y bueno, siempre dispuesto. Hasta prontito, yo ya lo sé, doctor. Y ya estamos con el doctor Emilio Roldán, que es secretario ejecutivo de AICOR, coordinador del Congreso 2024 de Enfermedades Raras de Buenos Aires, Argentina. Tema: Objetivos del Congreso 2024 a desarrollarse en Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emilio Roldán? Hola, Ana María, un placer estar de vuelta contigo acá. Y un Bien. placer también haber escuchado a Verónica y Gina de PANLAR, porque cuando los pacientes se introducen en la temática de salud, mueven mucho el progreso hacia las enfermedades. Nada más que en enfermedades raras para ver cómo han impactado los pacientes en eso. Hasta que los pacientes, allá en la década de 70, 80, empezaron a trabajar, antes no pasaba nada. Y luego empezaron a aparecer diagnósticos, tratamientos, organizaciones, todo por los pacientes. Así que felicitaciones. Sí me gustaría decirles que ellos mencionaron unos 20 enfermedades específicas reumatológicas que son raras, pero que muchas otras enfermedades, muchísimas otras, evolucionan, se cronifican, se hacen, provocan discapacidades y se hacen muy severas y terminan siendo del resorte del reumatólogo. A veces el reumatólogo es un cuidador importante de estos pacientes, entonces no es un tema chiquito. Es un tema grande, muy diverso, complicado y que debería dársele un muy buen espacio en todos los congresos de reumatología. De a poquito vamos aprendiendo eso y dialogando con los especialistas para empezar a ubicar las enfermedades raras en el lugar que se merece. Acá tenemos la Sociedad Argentina de Reumatología, que hacemos anualmente un evento, ¿no? Así es, así es. El doctor Cutica es un especialista y él, porque tratar a niños, conoce muy bien de estas enfermedades porque es más fácil esperar en los niños, pero ocurren en un 50% en los adultos y terminan siendo tratados por Porque los reumatólogos. niños no son descubiertos en el momento, o sea, a los años se dan cuenta que realmente tienen una enfermedad. Nos pasa de todo eso y por eso en julio próximo, 24 y 25, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, hacemos el 16º Congreso AICOR. AICOR es una organización internacional que se dedica a la colaboración entre los distintos sectores, gobiernos, industrias, médicos, científicos, pagadores de salud, para ponerse de acuerdo en qué hacer, cómo tratar, cómo trabajar para la calidad de vida de los afectados por enfermedades raras, de todas las enfermedades raras, de las 8.000 enfermedades raras que se conocen. Entonces, en julio van a venir especialistas muy importantes de distintos países. La mayoría va a estar en presencial, alguno estará online, como es ahora, se hace en forma híbrido, pero la mayoría viene presencialmente, así que es una oportunidad única para hablar con líderes, con expertos, con gente que ha cambiado la panorámica de enfermedades raras en otros países y que también queremos hacerlo en el nuestro. Vos sabés que hay muchas necesidades en enfermedades raras y que ameritaría un congreso de 30 días por ahí para verlas a todas, y son tantas enfermedades, pero bueno, en 2 días tenemos como objetivo 2 principalmente. Una, trabajar para un programa de atención integral de todos los pacientes con enfermedades raras, tengan o no tengan tratamiento, exista o no exista en el país un diagnóstico a mano, si no hay que organizarlo y buscarlo, pero bueno, se habla de un plan integral de enfermedades raras que todavía no lo tenemos. Hay una ley, la ley lo dibuja un poquito, pero todavía no funciona, no lo tenemos.
Y es importante porque en un plan integral se hace prevención. Hay muchas enfermedades que se gatillan, se desencadenan o se agravan o evolucionan de distinta forma cuando hay factores asociados. Y hay mucho para prevenir. ¿Prevenir qué? Lo mismo que se previene con las enfermedades comunes, pero al hacerlo impactando en enfermedades raras, el costo sanitario es mucho más impactante, más importante. Yo a menudo digo que es angustioso para la persona que tiene una enfermedad rara, y vos bien lo sabés también, que puedan tener un buen diagnóstico y sentirse que uno no es el que está, digamos, desorientado. Los que están desorientados son los que tienen que buscar la enfermedad. La directora del programa de Estados Unidos, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, va a estar acá, en Buenos Aires, hablando de enfermedades sin diagnóstico y cómo hacer para que los sin diagnósticos encuentren su diagnóstico. Exactamente. Eso es clave para poder aprovechar los tratamientos cuando los hay o poder a tiempo empezar a prevenir las complicaciones cuando eso es posible. Va a estar el director, entre otras personas, del Consorcio Europeo de Enfermedades Raras y Drogas Huérfanas, que va a hablar de un proyecto para hacer diagnóstico de todas las enfermedades raras en un tiempo menor a 12 meses. Lo van a aplicar en Europa, pero tenemos que aprender cómo hacerlo acá. Entonces todo eso hay que plasmarlo, y ese es el objetivo del Congreso, en una especie de programa que se va a discutir, va a ver cómo se puede abordar, qué cosa de realidad puede llevarse a cabo de inmediato y qué cosa habría que hacer para hacerlo más adelante. El otro y el segundo objetivo es muy de moda porque, bueno, en estos días se ha estado discutiendo mucho el CONICET sí, el CONICET no, la ciencia sí, la ciencia no, y yo creo que la Argentina es una fuente muy valiosa de recursos en científicos. Tenemos muy buenos científicos reconocidos en todo el mundo. Lo que no tenemos es un programa de gestión para que esos científicos aporten soluciones concretas a la demanda que nuestro pueblo tiene, especialmente enfermedades raras, que es un lugar donde, bueno, se puede contribuir también a generar recursos económicos, no solo humanos y científicos, sino económicos, que empiecen a compensar un poquitito el desbalance o la preocupación que tienen gobiernos, obras sociales, prepagas, por los costos de estas enfermedades. Pero bueno, es como una casa, cuando uno le cae un costo que no esperaba y es altísimo, ¿qué hace? O achica los gastos o sale a buscar más dinero. Bueno, acá vamos a hablar de salir a buscar más dinero para las enfermedades raras, a generarlo, a producirlo, a colaborar con gente del exterior, a aprender de ellos y ver cómo puede hacer Argentina, que tiene tan buenos científicos, aprovecharlos en esta área para que, bueno, se pueda balancear un poquitito la atención de los pacientes con enfermedades raras. Bien, ¿cómo se van a organizar? ¿Cómo, digamos, está organizado, no cómo se va a organizar el Congreso? Se está organizando porque es un continuo, porque estamos, ICOR siempre trabaja en varios países, ha hecho congresos en Europa, países de América, Asia y África, y en cada lugar pretende tomar prioritariamente las necesidades locales. Entonces no viene con un programa hecho a medida en Disneylandia, como me gusta decir, sino que quiere entender la temática local, las necesidades de actores locales y lo va adaptando a eso. Por eso el programa es un continuo que se va adaptando y bueno, hay mucha gente que quiere participar, hay poco tiempo y poco espacio, pero estamos haciendo lugar a lo que pensamos que podría ser lo más provechoso y representativo. Seguro que se va a lograr y no va a ser la primera vez que vengas a hablar de aquí a la fecha. ¿La señora Ana María Forte tiene alguna participación? Ella sabe que sí, porque... pero la audiencia no. Es parte colaborativa siempre de nuestro grupo trabajando para enfermedades raras y, por supuesto, no podemos hablar de las 8.000 enfermedades raras, pero sí va a haber un espacio especial para aquellos casos de una enfermedad rara que constituyan un modelo de cómo reacciona una persona, un paciente, un grupo familiar, cómo ha trabajado. Hay ejemplos muy notables y por supuesto que Fiebre Mediterránea Familiar contigo va a estar ahí mostrando tu trayectoria en este tipo de cosas que es muy ejemplar.
lo diría. Bien, me quedaría ahora charlando. Realmente me están diciendo corten y yo me tengo que despedir, ¿no es cierto? Pero, ¿y Gina, estás por ahí? Aquí estoy. Bien, Gina, 2 palabritas para despedirnos, 2 palabritas. Los esperamos en Barranquilla desde el 10 al 13 de abril. Hago énfasis no solo para médicos y profesionales de la salud, que es el Congreso de Reumatología de PANLAR, sino también de las actividades que tienen para nosotros los pacientes, que inicia el 4 de abril con el Congreso de Pacientes virtual y abre nuevamente 12 y 13 de abril con las actividades de caminar. Perfecto, te agradezco muchísimo. Esa parte, Verónica, ¿me la contás? Verónica, ¿estás por ahí? No. Lista. Bueno, 2 palabras, porque me están echando del aire. Perfecto. No, nos vemos el 4 de abril en el Congreso Virtual de Pacientes PANLAR 2024. Están todos invitados, pueden hacer sus preguntas. Va a empezar a circular ya el programa para que se empiecen a inscribir. Bien. Y toda la información también. Muy bien, muchas gracias. Perdona, Gracias. el tiempo no perdona. Doctor Cutica, yo le agradezco muchísimo su presencia. Usted sabe el cariño que le tengo. Doctor Emilio Roldán, muchas gracias por estar y ya vamos a hablar varias veces más para contar bien lo del Congreso. Me quedaría ahora charlando con ustedes. Saben que esto es parte de mi vida, por no decir mi vida completa. Los espero el próximo jueves en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.